chavalada, ¿qué tal estáis? En esta ocasión no veréis mi careto, pero sí que quería, aunque sea de forma esquematizada, a través de estas diapositivas, hablaros del concepto de comercio internacional, también de manera resumida del concepto de la globalización, el proteccionismo y alguna cosilla más que iremos viendo. Bueno, empecemos. ¿Y qué es el comercio internacional? Bueno, resumiendo, el comercio internacional es la relación comercial que se produce más allá de nuestras fronteras con otros países. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos relacionándonos constantemente con otros países. Imaginaos, el café que tomáis por la mañana puede estar cultivado en Colombia y exportado desde allí hacia España. La ropa que lleváis puede estar fabricada en Bangladesh o en China. Además, podéis hablar con un amigo que está en Estados Unidos ahora mismo y que os traiga algún producto que tenga él cerca de ahí. Pero el concepto de comercio internacional es solamente una parte de un concepto mucho mayor que lo engloba. Ya en el año 1983, Theodor Levitt, economista alemán, decía que gracias a la tecnología el mundo tendía a una convergencia. Incluso en esta fecha todavía no existía Internet. Este concepto es el concepto de la globalización, que no alberga solamente cuestiones económicas, sino también sociales. Por ejemplo, desde el aspecto demográfico, movilidad de las personas entre los países, culturales, cómo la cultura se entremezcla, o las costumbres empresariales, cómo una empresa se puede deslocalizar o deslocalizar parte de su producción a otros países. Financiero, como yo que estoy en España, puedo invertir en China, por ejemplo, sin tener que moverme de mi habitación. O intelectual, cómo los conocimientos fluyen de un país a otro, entre tantos. ¿Cómo se consigue todo esto? Todo esto se consigue gracias al avance tecnológico. El avance tecnológico ha permitido que, por ejemplo, el transporte mejore sobremanera, puesto que nosotros hoy en día podemos comprar o vender cualquier cosa en cualquier parte del mundo y disponer de ello en un espacio relativamente corto en el tiempo. Esto era una cosa impensable hace 90, 100 años, tampoco hace tanto. En cuanto a extracción, ha mejorado la maquinaria de extracción. Y esto nos permite extraer más recursos en el mismo espacio temporal. Por lo tanto, nos hemos vuelto más eficientes. Pero lo que realmente ha supuesto una verdadera ruptura espaciotemporal, un verdadero avance, es la comunicación. La comunicación nos ha permitido estar en continua conexión, puesto que podemos hacer transacciones, comunicarnos, dar órdenes de compra y venta, etc., en un espacio relativamente corto. Tan corto que puede ser inmediato, ipso facto. Todos estos avances nos han permitido integrarnos como sociedad. ¿Qué ventajas tiene la apertura comercial? Bueno, pues esto es una idea muy arraigada de la economía clásica de Adam Smith y David Ricardo, pero aquel país que se le dé bien una cosa debería dedicarse a eso. Esto implica mayor especialización. Sí, te dedicas exclusivamente a una cosa y, digamos, enfocas todos tus recursos a esa cosa, se produce mayor eficiencia y esto implica un menor coste, ergo mayor beneficio. Por otro lado, también, si hay más países, más productos. Esto es una evidencia, se produce una mayor variedad de productos. Puedo comprar productos de China, de Bangladesh, de la India, de República Dominicana, etc. Por otro lado, en caso contrario, si hay más países que me pueden comprar, hay más demanda, se produce un potencial crecimiento de la producción nacional. Por lo tanto, yo que sé, un tío en San Javier puede vender dulces típicos de Murcia a una persona que está en Estados Unidos. Por lo tanto, se produce una potencial demanda. Pueden demandar desde Estados Unidos, desde la India, desde Australia, etc. Y por último, si hay mayor producción, es decir, hay más productores en el mercado, se produce un aumento de la competencia. Por ejemplo, yo que sé, me invento, dos países que produzcan más o menos lo mismo, que tengan producción de arroz, pues aquel que sea más eficiente y que dé una relación calidad-precio mucho mejor, terminará ganando. Por lo tanto, esto redunda en un beneficio para el consumidor en este caso. Si Adam Smith y David Ricardo estuvieran vivos, estarían contentos de lo que hemos conseguido a lo largo de los años con la apertura comercial, puesto que estos eran defensores, fuertes defensores de tal cosa. La cuestión es que ambos hablaban de la ventaja, pero uno lo hacía de la ventaja absoluta y otro comparativa. Adam Smith decía que el país
que le costase menos producir un producto es quien debería asignar todos sus recursos a producir ese producto y exportarlo. Pero, sin embargo, nos surge la duda de si hay un país que en términos absolutos no se le da nada bien, ¿qué pasaba con ese país? ¿Cómo entraba en el juego de la apertura comercial? En este caso, David Ricardo decía que también había cabida para esos países, puesto que aquel país que tuviera un menor coste de oportunidad de dejar de fabricar un producto es quien debería fabricarlo. Por lo tanto, se producía una ventaja comparativa con respecto al resto. Entonces, ambos países producirían cosas totalmente distintas y ganarían. Pero esto se ve mejor con un ejemplo. Veamos cómo. Imaginemos que tenemos dos países. En este mundo imaginario, valga la redundancia, como dice una buena amiga mía, estos países, Alemania y España, producen salchichas y cervezas. Y estos son los números. Para que sea, desde el punto de vista comparativo, más fácil, vamos a decir que estos países producen las mismas cantidades de artículos. En el caso de Alemania, produce 1000 salchichas en 2 horas y esto les reporta un beneficio de 1000 euros. Recordemos, beneficio es ingresos menos gastos. Por lo tanto, la relación que existe entre estos 1000 euros y estos 300 es que el gasto, esa relación, el gasto es comparativamente menor en salchichas que en cerveza. Por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría de Adam Smith, Alemania exportaría salchichas. Bien. En el caso de España, para esas 1000 salchichas necesita 10 horas. Y lo que les reporta un beneficio de 500. Aquí es menor el beneficio. Pasa lo mismo con las cervezas. 1000 jarras de cervezas necesita Alemania 1 hora y les reporta 300 euros de beneficio. Y en el caso de España, para esas mismas 1000 jarras necesita 2 horas, necesita el doble y les reporta menos beneficio. Desde el punto de vista de la ventaja absoluta, España no tiene ninguna ventaja absoluta con Alemania. Por lo tanto, aquí habría un problema. Ya luego veremos cómo lo matizamos. Y aquí vamos a tabular los datos para que sea más fácil verlo, ¿no? Tenemos 1000 salchichas en 2 horas y 1000 jarras en 1. Por lo tanto, los artículos totales de Alemania son 2000 con sus 3 horas y les reporta un beneficio de 1300. Recordemos, 1000 más 300. En el caso de España, son 1000 salchichas, 10 horas necesita y 1000 jarras, 2 horas necesita. Con lo cual tiene 2000 artículos, pero necesita 12 horas. Y le reporta 750. Recordemos, 500 más 250. Bien. Ahora bien, lo que decía antes. En este caso Alemania obtiene 1000 euros de beneficio. Comparativamente hablando con respecto a las jarras, es mejor que exporte salchichas. Que produce más beneficios. Pero en el caso de España también. En este mundo imaginario, recordemos, son dos países. ¿Quién se disputa o quién se queda con la fabricación de salchichas en este comercio internacional? Es la pregunta. Y es cuando David Ricardo dice, bueno, vamos a ver la ventaja comparativa, vamos a valorarlo desde ese punto de vista. Nos damos cuenta, ya de entrada, que por ejemplo, las salchichas que fabrica España son 5 veces más costosas en cuanto a recursos. Necesita 10 horas y sin embargo Alemania necesita 2. Por lo tanto, David Ricardo diría que sea Alemania quien se dedique a fabricar salchichas. Porque la ventaja comparativa en jarras, por ejemplo, es solamente de el doble. Sin embargo, aquí es 5 veces mayor. Por lo tanto, Alemania se queda con las salchichas y por ende, España se quedará con las jarras. ¿Qué tendrán que hacer a partir de ahora? Pues abrir el comercio y todos los recursos, es decir, estas 3 horas, debería dedicarlas Alemania a fabricar salchichas y España sus 12 horas a fabricar jarras. Con lo cual quedaría una tabla como esta. Si antes con 2 horas fabricaba 1000 salchichas, con 3 fabricará una regla de 3 sencilla, 2500 y 0 jarras. Y España, análogamente, hace lo mismo. Con 2 horas fabricaba 1000, pues con 12 fabricará 6000. Y por lo tanto ya estamos viendo cómo el número de artículos ha aumentado en una economía abierta con respecto a una economía cerrada.
Y en este caso 1.500 euros ganaríamos, porque básicamente si antes ganábamos con 1.000 euros, pues con 1.500 ganaremos 1.500 desde el punto de vista de Alemania. Y si hacemos esto análogamente a España, nos damos cuenta de que pasamos de 750 euros a 1.500. Por lo tanto, existe un beneficio para ambos países en el caso de que comercien entre ellos. Lo que viene en definitivas cuentas a decir esta teoría es que Alemania no debería fabricar cervezas, debería dedicar todos sus esfuerzos a fabricar salchichas, y en el caso contrario, España no debería fabricar salchichas y debería poner todos sus esfuerzos aquí en las cervezas. ¿Cuáles podrían ser características determinantes para las ventajas comparativas? Pues la respuesta lógica sería indefinidas, infinidades de ellas. Pero vamos a hablar de tres fundamentales, tres factores o características transversales. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el clima. El clima de un país puede hacer que éste tenga ventaja comparativa contra el resto, puesto que en ese país se pueden cultivar o producir una serie de alimentos que en otros países no se podrían producir. Por lo tanto, en esos otros países deberían implementar, por ejemplo, invernaderos, y eso le haría tener un coste mayor y una ventaja comparativa menor con respecto a ese país. Por ejemplo, Colombia con el café, Latinoamérica con el azúcar, la India con el algodón, etc. En segundo lugar, tenemos los recursos. Cuando hay abundancia de recursos en un país, pues este país tiene una ventaja comparativa con respecto al resto, puesto que su extracción es menos costosa. Por ejemplo, recursos madereros en Brasil, o por ejemplo el petróleo en Arabia, ¿no? En tercer lugar, tenemos la tecnología. La tecnología es muy importante porque la tecnología sirve para fabricar productos. Si tenemos mejor tecnología, un mejor factor tecnológico, podremos producir productos con un menor coste. Somos más eficientes. Y si tenemos menores costes comparativamente hablando contra el resto de los países, tendremos una mejor posición en ventaja comparativa. Por ejemplo, China con respecto al mundo. Wow. Parecen todos ventajas, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué los países en distintos lugares o momentos han decidido apostar por el proteccionismo? Seguro que me preguntaréis, ¿y qué es el proteccionismo? Bueno, pues el proteccionismo, para resumir, es una serie de medidas económicas y sociales para proteger el país del exterior. Las diferencias tecnológicas o la deslocalización empresarial son factores que pueden invitar a una nación a apostar por el proteccionismo, puesto que son características que pueden sesgar el verdadero potencial de los recursos de un país. Por ejemplo, la interacción de las características climáticas o cantidad de recursos con la tecnología puede hacer que un país con peor clima y peores recursos, pero mejor tecnología, produzca más barato, sesgando así el verdadero potencial de los recursos de ese país. Es decir, puede estar proyectando una relación calidad-precio mejor que otros países que sí disponen de clima y de recursos para la producción de ese producto. También la deslocalización empresarial ha permitido que las grandes compañías, los grandes capitales, riquezas, sesguen la ventaja comparativa por encima de la abundancia real de los recursos que dispone su país de origen. Veamos esto con un ejemplo. Existen multinacionales que extraen recursos de otros lugares donde hay mayor abundancia de recursos. Por ejemplo, el algodón de la India. Cogen este algodón y lo llevan a China, puesto que en China hay leyes más flexibles en cuestiones laborales, hay menor coste salarial en este caso, por ejemplo. Y llevan su sede a Irlanda, donde hay menores cargas impositivas, es decir, menores impuestos. Y abren tiendas en Madrid donde le dan en este caso, pueden vender las prendas fabricadas en estos países, en China, a un mayor precio. Por lo tanto, les dan mayores beneficios. Todas estas acciones crean una diferencia o aumentan la diferencia entre los países ricos y pobres. Por lo tanto, muchos de los países que se puedan ver afectados por estas prácticas apuestan por poner, por ejemplo, impuestos o trabas o impiden la entrada del producto chino que sea, por ejemplo, el arroz o la naranja de Marruecos o la ropa de la India, etc.
que intenta evitar o fomentar el proteccionismo. Dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, minimizar la dependencia exterior. Y esto se hace para proteger sectores de tipo estratégico como puede ser defensa, sanidad, transportes o sectores energéticos. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que toda la energía que se consume en España proviene de China. Es decir, es China quien tiene esos recursos. Y por eventualidades del destino, por casualidades del destino, que puede pasar, China entra en guerra. ¿Qué va a pasar con el precio de la energía en España? Pues es evidente que se va a disparar, porque se va a producir una escasez, dado que China preferirá focalizar o asignar esos recursos a cuestiones bélicas, a ganar la guerra. Por otro lado, se intenta fortalecer la industria interior para aumentar el empleo, para mantener el que hay o para proteger sectores incipientes, es decir, en pleno crecimiento. Os pongo un ejemplo. Las naranjas valencianas compiten con las naranjas marroquíes. ¿Por qué? Porque tienen más o menos la misma calidad, se produce más o menos en el mismo clima, pero las naranjas marroquíes son mucho más baratas. Y los, digamos, grandes productores o grandes demandantes de naranjas se dan cuenta de esto y demandan la naranja a Marruecos. Por lo tanto, el empleo de los jornaleros en los campos de producción de naranjas en Valencia ya no son útiles, son inútiles y por lo tanto habrá que despedirlos. Se despide a esas personas, aumenta el paro y esto es perjudicial para la nación. ¿Qué tipo de medidas llevan a cabo los países en estos casos? Pues la primera y más conocida es establecer impuestos, aranceles, es cobrar impuesto a productos extranjeros. Esto hace que ese producto tenga mayor valor en términos general y tiene dos efectos. El efecto disuasorio, que la gente no compre ese producto en el extranjero y lo compre en la nación, y que si lo hace, efecto recaudatorio, produzca un ingreso al país. En segundo lugar, tenemos las cotas, es decir, cantidades máximas. Establecer una cantidad máxima que puede entrar de producto a la nación. Más allá de ahí está prohibido. Tendrá que comprarse en la nación. Por ejemplo, 10.000 kilos de naranjas. Hasta 10.000 kilos puede entrar. Más allá tendrá que comprarse las naranjas aquí en España. Y en tercer lugar, la prohibición. Vamos, que no puede entrar ningún producto procedente del extranjero. Por ejemplo, no puede entrar los zapatos chinos. No puede entrar. También hay trabas burocráticas, es decir, requisitos legales muy estrictos. Poner muchas leyes para que sea tan difícil meter un producto del extranjero que tenga un efecto muy disuasorio, que la gente no quiera comprarlo, porque le cuesta mucho burocráticamente traer ese producto a España. Y por último, subvencionar el producto nacional. Imaginaos con el ejemplo de las naranjas. Lo que hace el Estado es dar dinero a los productores de naranjas de Valencia para que estas naranjas cuesten o tengan una relación coste-precio mucho menor. Por lo tanto, puedan venderlo más barato y incentivan la compra de la naranja interior y no la naranja de fuera. Bueno, y hasta aquí el comercio internacional. Ya habéis visto que ha sido algo, digamos, muy resumido, corto, para que vosotros tengáis unas nociones generales de lo que es el comercio internacional. Hemos visto conceptos como la globalización y que es una integración a un nivel mucho mayor que solo el comercio internacional. También hemos visto lo que es una ventaja absoluta o comparativa y cómo estos economistas Adam Smith y David Ricardo decían que una apertura comercial podría mejorar tanto en cantidad como en beneficio a todos los países integrantes. Y hemos visto por qué también muchos de los países apuestan por el proteccionismo en distintos momentos de la historia y además en distintos lugares. Eso lo podéis buscar vosotros para que lo veáis. Y bueno, espero que con esto os quede claro lo que es el comercio internacional en términos generales, de manera intuitiva, al menos. Y hasta aquí hemos llegado, chicos. Un beso, un abrazo y hasta la próxima.